Son detenidos exministro de Gobernación Carlos Bielman, el ex subdirector de la Policía Nacional Civil Stu Velasco, tras allanamientos realizados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG. También se gira orden de captura en contra del actual viceministro de Gobernación Camilo Rivera. Se realizan allanamientos en su residencia, pero no es localizado. Primero fue Honduras, ahora caravana de salvadoreños recorre territorio guatemalteco por la costa sur, tratando de llegar hacia los Estados Unidos. En noticias internacionales se encuentran restos del avión de Lion Airlines que se estrelló en el mar en Sumatra con 189 pasajeros a bordo. No hay sobrevivientes. Nosotros sufrimos por una derrota de una manipulación internacional. Reacciones en el mundo tras la victoria en segunda vuelta del derechista Jair Bolsonaro, que se convierte así en el nuevo presidente de Brasil. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este lunes 29 de octubre de 2018. De inmediato le vamos a poner al tanto de estas últimas detenciones que se han registrado en esta mañana y que tienen que ver precisamente con allanamientos que realizó el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país en un nuevo caso que está bajo investigación, pero que también del cual se espera una conferencia de prensa por parte del Ministerio Público y de la CICIG para las 3 de la tarde con 30 minutos. ¿Qué ocurre precisamente hasta ahora y qué se conoce al respecto de este proceso? Nuestra compañera Verónica Orantes nos relata que por el momento solo se tienen pequeños detalles de lo que está ocurriendo tras estas detenciones. El exministro de Gobernación Carlos Bielman figura dentro de los detenidos. Verónica. Gracias, buenas tardes. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala realizaron allanamientos esta mañana. Son 14 operativos en total los que se realizan. También hasta el momento se sabe que tiene vinculación con el caso El Infiernito, el que ocurrió entre el 2005 y 2016, donde se dio la muerte extrajudicial de 10 reos. Veamos parte de la información que daban hasta el momento la fiscal general. Es una información que sin lugar a dudas pues ustedes en los medios de comunicación ya han tenido. El 22 de octubre del 2005 se fugaron 19 reos de la cárcel de máxima seguridad de Escuintla denominado El Infiernito, de los cuales se tenía conocimiento que 7 fueron ejecutados extrajudicialmente y 12 fueron recapturados. Eso es en esencia verdaderamente el grupo de personas. Para su recaptura, las fuerzas policiales del estado de Guatemala idearon el Plan Gavilán, de acuerdo a la orden del Servicio 116-2005, y se crearon 8 grupos de búsqueda con 4 integrantes cada uno. A esto obedece verdaderamente el tema de denominarse el Plan Gavilán, ¿verdad? Por cuanto que se ejecutaron de acuerdo a las investigaciones a los recapturados. Eso es en esencia pues el caso del Infiernito. Los detalles se los vamos a seguir generando. Para este momento han sido detenidos el señor Carlos Roberto Bielman Montes, Stu Sujairán Velasco, Víctor Manuel Ruiz y Francisco Huarcas de Paz. Son las 4 personas detenidas. En donde hay una investigación de un supuesto delito cometido por hechos nuevos y consecuentemente tampoco puede ser el mismo hecho por el que a él se les indicó en anteriores oportunidades, ¿verdad? Como está clara ya la población guatemalteca, la actual fiscal general jamás, nunca va a aceptar que salga una judicialización de un caso que no tenga la certeza probatoria en sus manos. Así que puede estar seguro el pueblo de Guatemala que todo lo que se judicialice lleva la estricta responsabilidad de la revisión de mi persona. La conferencia de prensa sobre el caso se anunció para las 3:30 de la tarde, donde se darán a conocer todos los detalles.
Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. ¿Y qué pasa con los detenidos en este nuevo caso judicial? La jueza Claudette Domínguez del Juzgado de Mayor Riesgo A les dio a conocer los delitos por los que fueron capturados y luego fueron trasladados a un centro de detención. Suseli Contreras tiene el reporte. Suseli, adelante. Gracias, William. Buenas tardes. La jueza Claudette Domínguez del Juzgado A de Mayor Riesgo levantó la reserva de la investigación en este caso. En el caso del exministro de Gobernación, Carlos Bielman, le dio a conocer los motivos de la captura, indicando que los delitos son por ejecuciones extrajudiciales y tortura. Antes de pasar al Juzgado A de Mayor Riesgo, el exministro de Gobernación, Carlos Bielman, responsabilizó por su seguridad personal a la CICIG y a Iván Velázquez. En mi caso, que fue el caso Pavón y el caso Infiernito, que si fuera ese caso por el que hoy se me sigue persiguiendo, pues sería una doble persecución. La CICIG cometió cualquier cantidad de irregularidades que están demostradas en los tribunales. Yo responsabilizo de mi integridad personal, de la integridad personal de otras personas que han sido capturadas y que han combatido a la delincuencia, que han combatido a los secuestradores de nuestra vida. Y directamente responsabilizo a Iván Velázquez, a la CICIG y a la FESI. Y tengo suficiente base para responsabilizarlos a ellos, inclusive la propia CICIG, la propia FESI, cuando se llevó a cabo los juicios en España, desistieron de mi proceso de extradición a Guatemala, argumentando que no podían garantizar mi seguridad personal. Y en el caso del ex jefe de la Unidad de Investigaciones Criminalísticas de la Policía Nacional Civil y quien estuvo al mando de la Unidad Antisecuestros, dijo que no teme por su vida y que todo el trabajo que ha realizado fue con honestidad. Me van a disculpar, pero Stu Velasco ha sido un hombre de Estado y he sido muy objetivo. Cuando tengo que señalar o criticar al Estado, lo hago con firme convicción y también reconozco lo que haya que reconocer. Y cuando ha correspondido criticar a la CICIG, lo he hecho, y cuando ha correspondido también decir los aciertos, lo he hecho. Creo en el sistema de justicia y el mensaje es a toda estructura criminal que está detenida y que fue capturada por mi persona. No hay ningún temor en mí y estoy fortalecido y estoy capacitado para el último minuto o el último segundo ver a los ojos a cualquier secuestrador, a cualquier amputador de orejas, a cualquier narcotraficante, a cualquier zeta, a los ojos y decirle que si tengo que hacer lo mismo por mi país, por mi gente, lo volvería a hacer y lo volvería a hacer mejor. Recordemos que la labor de Stu Velázquez fue reconocida en el combate del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil y también el rescate institucional. Fueron enviados a prisión preventiva a Mariscal Zavala y la audiencia se programó para el 9 de noviembre. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Más detalles a esta hora al respecto de estas detenciones y de dónde precisamente se deriva esta investigación del año 2005, una fuga de reos en la cárcel del Infiernito ubicada en Escuintla. Nuestro compañero Alberto Cardona nos tiene más detalles de quiénes precisamente, cuáles son los perfiles de estas personas que hoy han sido detenidas. Alberto, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Pues esta mañana hemos recopilado pues información de años atrás cuando se daban a conocer algunos casos de alto impacto donde estuvieron las autoridades en esa época, en los años 2007, 2008, 2009, 2010 del Comando Antisecuestros, un grupo de agentes de PNC que eran investigados y continúan siendo investigados por parte de las autoridades del Ministerio Público por algunos casos de ejecuciones. Alberto, te voy a interrumpir un momentito porque está hablando precisamente en este momento y lo observamos en imágenes el ministro de Gobernación, Enrique Degenja, respecto a la situación, la orden de captura en contra del viceministro actual de Gobernación, Camilo Rivera. Escuchemos. El Ministerio Público
es la entidad judicial que está cabalmente dándole seguimiento a ese proceso. Yo como tal no puedo emitir una opinión. Siendo su viceministro, yo conversé con él el día sábado. Siendo su viceministro, pues no le ha indicado que no ha platicado con él entonces en el transcurso del día. Hasta este momento no he tenido conversación ni comunicación con él. Correcto. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Por favor, jóvenes, con su consideración a la agenda de la miren, yo vengo saliendo ahorita de la reunión de gabinete, no sé si presentó o no una excusa, lo desconozco, voy a volver a reiterarles. Hasta que concluya el proceso de la diligencia judicial, yo voy a tener más elementos. Desconecta, tráete la cámara y... Bueno, estamos escuchando las declaraciones del ministro de Gobernación, Enrique Degenhard, respecto a la orden de captura que también, en este caso, y los allanamientos que se realizaron esta mañana por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, en este caso de supuestas ejecuciones extrajudiciales, donde se gira la orden de captura para el actual viceministro de Gobernación, Camilo Rivera, pues el ministro de Gobernación afirma que desde el sábado no ha hablado con él. Hoy precisamente nuestro compañero David Sanchinelli vía telefónica habló con el ahora que no se encuentra precisamente en su despacho el viceministro Camilo Rivera y afirmaba que se encontraba realizando sus labores como todos los días por parte del Ministerio de Gobernación, que no sabía en su momento, pese a que ya eran las 8 de la mañana, de cualquier tipo de allanamiento que se estuviera realizando en su vivienda. Ahora usted lo escuchó en voz del ministro de Gobernación Enrique Degenhard, que no conoce cuál es por el momento el paradero del viceministro Camilo Rivera, y se esperaría entonces que se presentara a tribunales también en horas de la tarde. Regresamos con nuestro compañero Alberto Cardona. Alberto, Camilo Rivera, viceministro de Gobernación actual, una de las personas que está siendo buscada y de las cuales también vamos a escuchar parte de ese historial precisamente en el Ministerio de Gobernación. Adelante, continuamos contigo. Gracias, William. Pues les estaba comentando y explicando que en la época del año 2007 al 2010 el Comando Antisecuestros, donde se encontraba Stu Velasco y también Camilo Rivera, que esta mañana Stu Velasco ya ha sido capturado por las fuerzas de seguridad y Camilo Rivera pues está siendo buscado por las autoridades de la policía. Eran personas claves en el Comando Antisecuestros, eran las personas responsables en realizar pues una serie de actividades para poder capturar a bandas delincuenciales en esa época del año 2007. Hay que recordar que Camilo Rivera y también Víctor Soto, que se encuentra detenido por un caso que ya es investigado por las autoridades del Ministerio Público. Hay que recordar que también Víctor Soto era el representante, era el jefe de Camilo Rivera en esa época. Acá en el Ministerio de Gobernación, donde nos encontramos ubicados con Juan Carlos Pérez, pues la información que nos han brindado es que no ha aparecido todo el día el viceministro Camilo Rivera acá a las instalaciones del Ministerio de Gobernación. Se nos ha solicitado algún tipo de información a qué oficina nos estaríamos trasladando para obtener algún tipo de información si Camilo Rivera se presentó esta mañana. En relación a la investigación que maneja el Ministerio Público, hay que recordar que desde el año 2007, cuando se realizaron pues algunas ejecuciones extrajudiciales, como en ese momento pues brindaban algunas declaraciones las autoridades del Ministerio Público, se estableció que el Comando Antisecuestros pues era una estructura, según lo indicaba en esa época las autoridades del Ministerio Público, una estructura dentro de la Policía Nacional Civil que realizaba ejecuciones extrajudiciales. Hay que recordar algunos casos. El caso Pavón, Pavoncito, también el de los Ocotes en el departamento de Zacapa y también en el Boquerón en el año 2007 cuando se realizó pues la ejecución extrajudicial en esa época en contra de 4 agentes de la Policía Nacional Civil que estuvieron involucrados y eran investigados en el famoso caso del Parlacén. Los agentes de la PNC, hay que recordar que fueron capturados el 8
de febrero del año 2007 y fueron ejecutados en la cárcel fueron ejecutados en la cárcel El Boquerón el 25 de febrero del año 2007. En esos años estuvo como jefe de ese comando antisecuestros Víctor Rivera. Al segundo a bordo estaba el comandante mejor conocido como Ruiz o alias El Lobo, que también era investigado en esa fecha, y también estaba Camilo Rivera y Víctor Soto, y también otras autoridades de la Policía Nacional Civil que eran investigadas. A esta hora del día, cuando nos encontramos ubicados acá en los alrededores del Ministerio de Gobernación, ninguna autoridad, es decir, bajos mandos, autoridades de la Policía Nacional Civil han querido dar a conocer cuál es el paradero de Camilo Rivera. Lo que sí ya se sabe es que Stu Velasco ya ha sido trasladado hacia una cárcel de máxima seguridad para evitar pues algún tipo de hecho violento en su contra. También ya se nos ha informado que Carlos Bielman ya ha sido trasladado también a una cárcel de máxima seguridad, y se nos informa de último momento que en horas de la tarde pues estaría brindando una conferencia de prensa por parte del sector empresarial sobre este caso, que a las 3:30 de la tarde pues el Ministerio Público estaría ampliando el motivo de la captura de estas personas y también la búsqueda del actual viceministro de Gobernación, Camilo Rivera, que hasta el momento, cuando ya el reloj marca la 1:20 de la tarde, no ha aparecido acá en las instalaciones del Ministerio de Gobernación. Nosotros vamos a seguir dándole seguimiento a esta información sobre estas capturas y posibles capturas que se pudieran estar registrando en horas de la tarde en contra de exautoridades del Comando Antisecuestros en el año 2007 al 2010. Imágenes de mi compañero en cámara Juan Carlos Pérez, soy Alberto Cardona, desde las afueras del Ministerio de Gobernación. Yo regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Muy bien, Alberto, seguimos con este caso porque el viceministro de Gobernación, Axel Romero, habló sobre la orden de captura que existe en contra de su compañero Camilo Rivera. Cree que el personal subalterno no se arriesgará a protegerlo. Escuchemos. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de platicar con él. Esperamos de que el proceso, en todo caso, siga su rumbo y él logre resolver su situación jurídica. Confiamos obviamente en la institucionalidad del sector justicia y pues obviamente de que él pueda resolver la situación que se le presente. No creo que el personal subalterno vaya a quererse comprometer en el caso, por ejemplo, de que él tuviera una eventualidad, pues obviamente estoy seguro de que con la honorabilidad, pues él estaría presentando a resolver su situación y obviamente pues nosotros confiamos en el sector justicia para que esto se resuelva. En el caso del personal subalterno, pues tiene que cumplir también con la normativa. Seguiremos informando al respecto de este caso y estamos pendientes también de esa conferencia de prensa que se dará en horas de la tarde. En otros temas, precisamente la fiscal general que estará a cargo de esta conferencia de prensa anunció que la nueva Fiscalía Transnacional tendría como objetivo tratar de coordinar con entes investigadores de la región el combatir estructuras internacionales. Escuchemos. No pretende esta Fiscalía en ningún momento sustituir a la FESI. La FESI tiene su propia competencia y la competencia que tiene la Fiscalía Transnacional va a ser la coordinación entre varios países. Debo de manifestarles que como Ministerio Público pertenecemos nosotros a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, en donde a través de esta asociación estamos tratando de compartir buenas prácticas, operativos, investigaciones de delitos transnacionales. Como es del conocimiento de ustedes, pues la criminalidad organizada ya no solo es nacional, sino es transnacional y consecuentemente los ministerios públicos tenemos también que estar preparados para poder enfrentar esta criminalidad transnacional.
Continuamos con más noticias, esta de carácter internacional. Un Boeing 737 de la compañía indonesia de Lion Air se estrelló este día en la costa minutos después de haber despegado de Yakarta. Llevaba al menos 189 pasajeros, de los cuales se conoce hasta el momento que no hay supervivientes. Los servicios de rescate de Indonesia trabajaban el lunes en el lugar donde se estrelló un avión de la aerolínea de bajo coste Lion Air con pocas esperanzas de encontrar sobrevivientes. El Boeing 737 MAX viajaba con 189 ocupantes que, según el director operativo de los socorristas, están probablemente muertos. La aeronave salió de Yakarta con destino a Pangkal Pinang, una ciudad de la isla de Bangka frente a Sumatra, pero pidió regresar al aeropuerto de la capital poco antes de perder el contacto con el control aéreo. El presidente de la aerolínea declaró a la AFP que el aparato había sido reparado por un problema técnico en la isla de Bali y que luego voló a la capital. Según su versión, los técnicos en Yakarta recibieron un aviso y efectuaron una reparación antes de que partiera el vuelo fatal. Indonesia, un archipiélago del sureste asiático de 17.000 islas e islotes, es muy dependiente del transporte aéreo y los accidentes son frecuentes. Y al menos 9 personas, entre ellas 8 policías, resultaron heridas en un atentado suicida en Túnez. Las autoridades calificaron el hecho como una explosión terrorista que fue causada por una mujer que llevaba el artefacto explosivo adherido a su cuerpo. La mujer que murió no ha sido identificada, pero se sabe que activó su carga explosiva cerca de una de las patrullas policiales. Fuentes policiales han informado que tenía 30 años, era originaria de un pueblo de la provincia de Madhya y no tenía antecedentes que la asociaran a ideas extremistas. De momento, ningún grupo terrorista se ha atribuido el atentado. Ambulancias y refuerzos policiales se movilizaron al lugar, que fue acordonado, mientras que tiendas lujosas cercanas han sido cerradas. Este es el primer atentado que golpea a Túnez desde el 24 de noviembre de 2015, cuando sucedió un ataque suicida reivindicado por el grupo Estado Islámico, que en su momento dejó 12 fallecidos. Con estas imágenes nos vamos a la pausa comercial. Regresaremos en breve para tener más detalles de los operativos y capturas que se realizaron esta mañana en Guatemala. Continuamos con más información y ya hay más detalles por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala respecto a las detenciones de este día en un nuevo caso que está bajo investigación. Con fecha de octubre 29 de 2018, el Ministerio Público y la CICIG informan a raíz de una investigación conjunta realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI del Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El día de hoy se realizaron 14 allanamientos y se ejecutaron 4 de 5 órdenes de captura emitidas por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo A. Las diligencias de investigación evidenciaron 7 hechos nuevos cometidos por la estructura criminal paralela que se dedicaba a realizar ejecuciones extrajudiciales desde el Ministerio de Gobernación durante el periodo del 2004 a 2007. Los nuevos hechos que se imputan tienen sustento en antiguos y recientes elementos probatorios que permiten señalar la participación de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad, denominado SIACS, en su versión más clásica. Las órdenes de captura y los delitos que se imputan son: Camilo José Rivera Gálvez, ejecución extrajudicial. El actual viceministro del Ministerio de Gobernación está siendo declarado prófugo por parte del Ministerio Público y la CICIG, pues no se dio con su detención esta mañana. Nos referimos a Camilo José Rivera Gálvez. Carlos Roberto Bielman Montes, por ejecución extrajudicial y tortura. Él ahora detenido. Estú Velasco Crispín, ejecución extrajudicial, también detenido. Francisco Huarcas de Paz, ejecución extrajudicial, también detenido. Y Víctor Manuel Ruiz González, ejecución extrajudicial. Da más detalles este boletín que ha sido emitido por el Ministerio Público y la CICIG. Se citará para imputar a Axel Arnoldo Martínez Arreaza por ejecución extrajudicial. Actualmente cumple condena.
Erwin Johan Sperensen Vernon, ejecución extrajudicial y tortura, sentenciado en Ginebra, Suiza. Víctor Hugo Soto Diegues, ejecución extrajudicial y tortura, y actualmente cumple condena. En los antecedentes que está dando el Ministerio Público y la CICIG, y se esperaría que amplíen en la conferencia de prensa de las 3 de la tarde, resalta que el 22 de octubre del año 2005 se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel de alta seguridad de Escuintla, denominada El Infiernito. En ese entonces las autoridades pusieron en marcha el plan Gavilán con el objetivo de recapturar a los prófugos, lo que parecía ser una orden normal dentro de las fuerzas policiales ante una situación como la fuga, era solo la fachada legal de lo que posteriormente se convertiría en ejecuciones extrajudiciales organizadas desde la cúpula del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil. De esta manera, el SIACS, que operaba en el Ministerio de Gobernación y en la Policía Nacional Civil, cometió graves violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de las personas que, estando ya bajo su custodia, fueron ejecutadas extrajudicialmente. Para ello, se valieron de toda la infraestructura estatal que utilizaron para llegar a las personas que eran objetivo de búsqueda. Posteriormente, grupos armados ilegales decidían cómo ejecutar a los detenidos. En diligencias de investigación recientemente practicadas se pudo conocer que el entonces jefe del Servicio de Inteligencia Criminal, Víctor Soto, dijo a una de las víctimas que el nombre del plan de ejecuciones extrajudiciales Gavilán se explicaba porque, al igual que dichas aves, los actores tomaban a la presa, es decir, a los reos, esto en un lado, y luego los destrozaban o los ejecutaban en otro lugar. Las ejecuciones extrajudiciales realizadas mantienen patrones comunes. Primero, el grupo integrado para ejecutar el plan Gavilán era el designado para ubicar a las personas, y una vez realizada la ubicación o captura, el equipo paralelo criminal integrado por Policía Nacional Civil y comando desde el Ministerio de Gobernación entraba a darle muerte al prófugo. Para ello utilizaban capuchas, ropa tipo comando y armas largas, es decir, AK-47 y AR-15. Luego de capturarlos, los trasladaban a sus víctimas a lugares distintos, simulando un enfrentamiento, y colocaban armas en las manos de los fallecidos. Muchas veces era la misma arma con la que se les había ejecutado. Al finalizar la ejecución, altas autoridades acudían a la escena del crimen para dar apariencia de legalidad e incluso daban entrevistas a los medios reforzando la versión oficial sobre el supuesto enfrentamiento. Los nuevos hechos que se desligan de este proceso: la investigación se centra en 7 hechos nuevos en los cuales tuvo participación dicha estructura criminal, que no han sido juzgados en tribunales nacionales o internacionales. Se cuenta con evidencia probatoria suficiente para señalar que el SIACS utilizó la siguiente estructura criminal, es decir, la asociación en los eventos descritos. En la cúpula se ubica al entonces ministro de Gobernación Carlos Roberto Bielman Montes y el director de la Policía Nacional Civil, Erwin Johan Sperensen Vernon. Este, a su vez, contaba con jefes operativos a cargo de determinados grupos de agentes que ejecutaban las acciones delictivas. Y en los hechos aquí presentados actuaron 2 grupos: el liderado por el asesor del Ministerio de Gobernación, Víctor José Rivera Azuaje, hoy fallecido, y el comandado por Víctor Hugo Soto Diegues, esto como jefe del Servicio de Investigación Criminal SIC. Algunos de los agentes operativos que realizaban los hechos delictivos que han sido identificados o mencionados por testigos también están en este proceso. Esto es parte entonces de lo que se da a conocer en este caso de ejecuciones extrajudiciales. En el grupo comandado por Víctor Soto, los agentes son Francisco Huarcas de Paz, agente de la Policía Nacional Civil, en ese entonces asignado en las operaciones de vehículos SIC. También a los investigadores Luis Arturo Herrera López y José Adolfo Gutiérrez, Marvin Laguen Escobar Méndez. En el grupo también por Víctor Rivera se encontraban Camilo Rivera, actual primer viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, Axel Arnoldo Martínez Arriaza, condenado a 25 años de prisión por ejecución extrajudicial en el caso Zacapa, y Estú Velasco Crispín, ex subdirector de la DEIC.
Los medios de prueba que sustentan los hechos atribuidos a esta estructura criminal consisten respecto a la ejecución extrajudicial en Barberena en 43 testimonios, de los cuales 6 fueron recientemente recibidos en calidad de anticipo de prueba, necropsias, dictamen balístico e informes policiales. Respecto del segundo hecho, ejecución extrajudicial en la zona 5, se cuentan con 13 testimonios, 7 de ellos recibidos en anticipo de prueba. Las contundentes pruebas establecen que 3 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente mediante montajes de falsos enfrentamientos con la policía, siendo ellos Hugo Humberto Ruiz Fuentes en Barberena, Douglas Adiel Arauz Palacios en la zona 5 y Adonis Azael Murillo, ciudadano hondureño, quien no tenía implicación en los hechos. Conforme a las declaraciones testimoniales recibidas en calidad de anticipo de prueba, 4 personas fueron capturadas y torturadas en instalaciones de la Policía Nacional Civil por Carlos Roberto Bielman Montes, Ervin Johan Sperensen Vernon y Víctor Hugo Soto Diegues. Para el Ministerio Público y la CICIG, hechos de esta naturaleza no se pueden volver a cometer en las instituciones de seguridad, puesto que toda persona que es capturada pasa a estar bajo la tutela del Estado y debe ser presentada ante un juez para ser escuchada y explicarle los motivos de su detención y ser sometida a un proceso legal y respetuoso de las garantías constitucionales. Ningún delito, ni aún de la naturaleza de los cometidos por los prófugos, justifica que las fuerzas de seguridad operen como criminales. Permitir y consentir dichas acciones generan una situación de vulnerabilidad para toda la sociedad. Este es el informe que brinda en este momento para los medios de comunicación el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país respecto a las detenciones que se han realizado este día y la búsqueda de Camilo José Rivera Gálvez, actual viceministro de Gobernación, a quien se le señala de ejecución extrajudicial en hechos que ocurrieron de 2004 a 2007. Migrantes, en su mayoría hondureños, cruzaron por las caudalosas aguas del río Suchiate en Tecún, San Marcos, esto para llegar a suelo mexicano, luego de que ayer se registraran disturbios en el puente internacional Rodolfo Robles, donde muriera un migrante y varios resultaran heridos, incluyendo agentes de la Policía Nacional Civil. Durante el trayecto, donde cientos de migrantes se sumergieron en las aguas del Suchiate, un helicóptero de las fuerzas mexicanas causó zozobra al descender a pocos metros de quienes cruzaban el río. El viento provocado por las hélices hizo aterrador el cruzar el río Suchiate y llegar hasta la orilla. Luego de la agitada travesía, los migrantes permanecieron durante un tiempo a las orillas del río Suchiate, mientras las autoridades mexicanas les ofrecían soluciones para su estatus migratorio. Después del mediodía y un largo tiempo de espera bajo el sol, las decenas de migrantes fueron conducidos bajo el ojo vigilante de la Policía Federal hacia instalaciones de la frontera de Ciudad Hidalgo en Chiapas, México, para que se hiciera el proceso de registro por parte de personal del Instituto Nacional de Migración. Mientras ocurre el registro de las personas, estas recibían asistencia humanitaria. Escuchemos parte de lo que se vivió esta mañana en la frontera entre Guatemala y México. Y de lo que ocurre en la frontera entre Guatemala y México nos vamos a estas otras imágenes. Estas se originan en Jutiapa. El éxodo de migrantes crece. La caravana ahora de salvadoreños que también buscan llegar a Estados Unidos ingresó ayer por la noche por la frontera Pedro de Alvarado en Moyuta, Jutiapa, y hoy por la mañana retomaron su viaje con rumbo a la frontera con México. Se han dividido en 2 grupos. El primero se desplaza en buses extraurbanos, en tanto que el segundo busca realizar el recorrido a pie.
El primer grupo de migrantes llegó a eso de las 10 de la mañana a Escuintla y tuvo que transbordar bus para continuar su recorrido. En tanto, el segundo grupo se dividió, pues fueron apoyados por guatemaltecos quienes los llevaron en vehículos. Durante el trayecto se observan padres con hijos y personas jóvenes caminando, buscando el sueño americano. Primero fue Honduras y ahora son cientos de salvadoreños. Y con estas imágenes de lo que está ocurriendo precisamente en territorio guatemalteco en este éxodo migrante, nos vamos a la pausa comercial. Regresamos con más noticias. Dos hombres cubiertos con gorros, pasamontaña y fuertemente armados asaltaron un negocio en la Quinta Avenida Norte de la antigua Guatemala ayer por la noche. Las empleadas denunciaron el hecho a la Policía Nacional Civil. Aseguraron que cuando procedían a cerrar el local, los dos sujetos aprovecharon el instante para dejarlas encerradas en una habitación. Luego se llevaron al menos $1,100 y 91,000 quetzales. Los delincuentes arrancaron los cables del circuito cerrado y se llevaron también el disco duro del sistema de videovigilancia del negocio. Los empresarios vinculados al turismo y comercio condenaron la acción delincuencial y exigieron a las autoridades de seguridad el implementar medidas preventivas para garantizar la estabilidad económica del empresariado en Antigua Guatemala. Y más de 35,000 pacientes han dejado de ser atendidos en las 10 semanas del paro laboral que mantienen los médicos. Esli Melgarejo nos tiene los detalles. Adelante, Esli. En la 10ª semana que los médicos del Hospital Roosevelt continúan el paro laboral y no atienden consultas externas ni operaciones programadas. Hoy diversos pacientes se han quedado sin atender. Yo vine a las 6 de la mañana y no nos están atendiendo. ¿Y qué fue lo que le dijeron en la consulta? Solo receta me dejaron, solo me dieron receta y me dijeron que no, hasta la próxima cita. ¿Y cuándo le pusieron la cita? En febrero. ¿En febrero? ¿De qué fecha? El 26 de febrero. Está malo que no estén atendiendo. Pues a mí sí me atendieron, me atendieron, gracias a Dios, todo bien. ¿Su cita normal? Mi cita normal, ¿De qué padece usted? ¿Qué le está tratando? Yo soy diabética y me operaron del dedo gordo y entonces ahora vengo a hacer curaciones. Vengo a hacer curaciones. Consideramos que después de casi 10 semanas de estar haciendo nuestras peticiones en restricción, ¿verdad? Porque realmente ya vamos a cumplir 2 años de estar en estas peticiones y no se nos ha contestado como debe ser. Hoy mismo hay una comisión que se dirigió hacia Casa Presidencial para que el presidente los atienda y atienda las demandas ya de los profesionales, ya que por parte del ministerio no se ha obtenido respuesta. Nosotros como junta directiva hemos visto y como asamblea del cuerpo médico hemos visto ministro tras ministro y lo que vemos es que lo que les interesa es el puesto político, pero realmente el hacer algo integral por la salud del guatemalteco no. Entonces yo ahorita quiero aprovechar para hacer un llamado a todos los pacientes que nos visitan, que buscan nuestros servicios, que por favor estén al tanto de los noticieros, así como este, porque muchas veces nos preguntan, mire, ¿y el paro sigue? Sigue, y con más fuerza. Bueno, no paro, sino la restricción, ¿verdad? Sigue y el movimiento sigue y sigue con más fuerza que nunca. Los médicos del Hospital Roosevelt esperan que ahora sí el presidente de la República preste atención y logre solucionar esta problemática. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo y Vinicio Tuy. Y fuertes enfrentamientos se registraron entre seguidores y críticos del ahora presidente electo Jair Bolsonaro en Brasil. Acaloradas discusiones en Río de Janeiro.
Tras el anuncio de la elección como presidente de Brasil del derechista Jair Bolsonaro, seguidores y críticos del candidato derechista se enfrentaron en varios altercados. La policía fue llamada para tranquilizar a los manifestantes. Perdieron en las urnas, no aceptan la derrota y nos atacan porque somos electores de Bolsonaro. Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar y partidario de flexibilizar el porte de armas, levantó temores en parte de la población ante la posibilidad de que sean vulnerados los derechos humanos. Hoy nosotros sufrimos por una derrota de una manipulación internacional del Instituto Milenio de extrema derecha, financiando a fascistas en el mundo entero en una ola conservadora. Nos sentimos derrotados, vamos a luchar, vamos a seguir resistiendo, vamos a luchar por la democracia y contra el fascismo. Bolsonaro ganó las elecciones con el 55% de los votos válidos, frente al 44% del izquierdista Fernando Haddad. Continúa el recorrido de la Vuelta Ciclística a nuestro país. Se ha disputado la 7ª etapa. Enlazamos con nuestro compañero Luis López, quien nos tiene el resumen a continuación. Adelante, Luis. Concluye la 7ª etapa de la Vuelta Ciclística a nuestro país. Acá en la pintoresca ciudad de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, gana Guatemala. Alfredo Apacajá se impone y es más líder que nunca. Además, trío de chapines en el podio en esta 7ª etapa que tuvo 116 kilómetros en tierras marquenses. La 8ª etapa de la Vuelta Ciclística a nuestro país no pudo haber tenido un mejor final, un sprint, acá en la meta ubicada en el Parque de San Pedro Zacatepeque, San Marcos. 3 guatemaltecos, Alfredo Apacajá, el líder del de Corabaños de Quetzaltenango, se impone en el sprint final a Jonathan de León y Alder Torres del Hino Juan Larred con 2 horas 42 minutos y 53 segundos. Mientras tanto, Manuel Rodas, el campeón defensor, ingresa en el 5º lugar y se ubica a 24 segundos de diferencia en esta 7ª etapa. Alfredo Apacajá sigue siendo el mejor de la clasificación general individual, un acumulado de 17 horas 24 minutos y 20 segundos. Mientras tanto, Meme Rodas está a 48 segundos ubicándose en el 2º lugar. Desde la ciudad de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, por una Guatemala en paz, noticiero Guatevisión, Luis López. Y en otros temas fue puesto en órbita el primer satélite franco-chino que estudiará el viento y las olas en la superficie marina. Lo último en tecnología es presentado por GTCA de GIT Continental. China anunció el lunes el exitoso lanzamiento del primer satélite construido en colaboración con Francia. El aparato de unos 650 kilos se ocupará de observar los océanos las 24 horas y permitirá prever mejor tormentas y ciclones. Concebido por las agencias espaciales de ambos países, lleva consigo 2 radares, uno francés que mide la dirección y la longitud de las olas y uno chino que analizará la fuerza y la dirección de los vientos. Ambas partes aprenden de sí mismas y salen beneficiadas de la cooperación. Alcanzamos un consenso en procedimientos importantes en esta cooperación internacional, pese a nuestras diferencias de cultura y tradición. Eso ha creado condiciones favorables para nuestra cooperación continua. Según el presidente de la Agencia Espacial Francesa, el satélite va a permitir avanzar considerablemente en la comprensión del cambio climático. Por 3 años estará colocado en órbita a una distancia de 520 kilómetros de la Tierra. China ha invertido miles de millones de euros en su programa espacial. Espera tener una estación espacial habitada hacia 2022 y enviar a medio plazo a un hombre a la Luna. Lo último en tecnología fue presentado por GTCA de GIT Continental.
Y estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos iniciaron una campaña de apoyo para la población estudiantil no vidente. Conocemos a continuación este proyecto. Estudiantes del cuarto semestre de locución de la Universidad de San Carlos de Guatemala dispusieron ayudar a sus compañeros con discapacidad visual, con un proyecto que surgió para un cambio social y una entrega de libros en sistema braille. Organizamos un grupo de 3 de la clase, el cual pues decidimos tomar en cuenta el desarrollo del proyecto, que es realizar los textos de locución de la autoría del licenciado Fernando Arturo Arévalo Llancos al sistema braille. Dicho cambio surge debido a las necesidades de las personas y es importante realizarlo. Planteamos entregar los libros de nuestra carrera, locución, que solo son 4, los del semestre 1, 2, 3 y 4. Decidimos entregar 2 juegos para que puedan funcionar a los compañeros, no solo los que están hoy, sino también a los que atrás de nosotros van a entrar. Porque según lo que yo he podido hablar con muchos compañeros, esta carrera es muy concurrida por personas con discapacidad. En la Escuela de Ciencias de la Comunicación hay cierto porcentaje de personas con problemas de discapacidad visual, las cuales, en su mayoría, son estudiantes de la carrera de locución. Ellos nos han pedido favor que los textos que están en el libro físico del licenciado Llancos se los podamos narrar en una nota de voz. Con estos libros en sistema braille, que estará ahora a su disposición en la Biblioteca de Bienestar Estudiantil, sus vidas darán un giro. Me he tenido que abocar a diferentes bibliotecas en diferentes unidades académicas y el principal problema que yo he encontrado en dichas bibliotecas es que no hay ningún documento en braille. Cabe resaltar que no es necesario tener un cargo político para marcar una nación. Basta con sembrar una pequeña semilla y tener deseos de ayudar. Por una Guatemala en paz, reportó Pavel Tuk, estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y el multicolor de los trajes ceremoniales y el esfuerzo por mantenerse sobre el caballo se observa todos los primeros de noviembre en una tradición que se realiza en Huehuetenango, una tradición que es conocida como el Juego de Gallos. No se trata de una carrera, pues no hay un ganador. Es una protesta de los todosanteros. Luego de la conquista española, quisieron demostrar que ellos sí podían montar los caballos. Para esto primero acudieron a los guías espirituales que pusieron condiciones. Porque fue una condición de los guías espirituales a los jinetes que tienen que derramar la sangre de un gallo sobre la faz de la tierra, la madre tierra que es sagrada, que no es nada más de estar asaltando con unos animales. La actividad consiste en correr de un extremo al otro en una pista de 200 metros. La lucha es mantenerse sobre el caballo, el cual los jinetes no conocen. No es una carrera, no es carrera de caballos, no es corrida de cintas, no es carrera de las ánimas, sino es juego de gallos para pedir permiso a la madre tierra, ¿verdad? Al momento de montar a caballo y pues era algo peligroso. Los participantes utilizan su traje ceremonial. La preparación de la carrera se hace con un año de antelación, pues incluye ceremonias. Puro ceremonia. Es pedir en la noche del día 31 para amanecer el primero. Los guías espirituales van a hacer ceremonias sobre el terreno donde se va a hacer el evento. El significado para los vecinos va más allá de demostrar valentía, pues muchos jinetes montan ebrios. Es un proceso de todo un año en la conformación de las famosas cuadrillas, ¿verdad? Son grupos de gente que voluntariamente se organiza. Hay comisiones entre ellos, ¿verdad? De comida, bebida, marimbas, los caballos como tal. Entonces lleva todo un año de organización. Existen leyendas cuyos hechos no han sido comprobados. La creencia dice que si un jinete muere durante la tradición será un buen año para todos. Quien decide ser el primer capitán debe tener la capacidad económica porque es el encargado de la comida, la bebida, los cigarros y las ceremonias. Prepararse, conseguir dinero a la organización y tener abstinencias en problemas. Tiene que estar uno bien integrado para hacerlo, sí tiene que ser. Y el gallo tiene que derramar la sangre sobre la faz de la tierra.
Para el integrante del Comité de Autogestión Turística de Huehuetenango, Rolando Gutiérrez, esta es una viva expresión de la diversidad cultural del departamento. Año con año, pues se ha convertido en una de las experiencias de cultura viva muy importantes, que como les decía, lo que trata es de mostrar nuestra identidad como huehuetecos y en este caso de los Todos Santeros. El traje de Todos Santos es el ícono a nivel mundial. Sus tradiciones se mantienen a pesar de las dificultades. Es una tradición bastante significativo para nosotros los Todos Santeros. Posiblemente los habitantes modernos ya se perdió el contenido histórico. El juego de gallos y la serenata de Todos los Santos forman un ícono cultural para Huehuetenango. Ambos son visitados por turistas de todo el mundo. Y otro de los eventos que se realiza anualmente, específicamente el 1 de noviembre, es la presentación de la obra Don Juan Tenorio. Siempre el arte y principalmente el trabajo del teatro nos hace trascender como seres humanos, y una tradición muy marcada en nuestro país es la presentación de Don Juan Tenorio. Hablemos de la importancia de la obra y por qué se ha convertido precisamente en una tradición durante los meses de octubre y noviembre. Fíjate, Renato, que esta obra fue una tradición hace muchísimos años. Mi papá, el actor y director Alberto Martínez Bernaldo, la estrenó profesionalmente en 1937 y dejó de hacerla en 1967. O sea, trabajó 30 años consecutivos sin parar haciendo esta obra. Por lo tanto, de ahí viene la tradición en Guatemala, porque en todos los países, o casi todos, de habla hispana, es tradición hacer esta obra en esta época. Luego quise yo tomar la valentía de mi papá y las agallas de mi papá y empiezo a hacer otra vez la obra para de nuevo continuar con la tradición. Y este año, gracias a Dios, cumplimos 14 años de estarla llevando ininterrumpidamente también en escena. Yo digo que todo proyecto va madurando con el paso de los años. A un montaje más maduro, más entendible, con mayor entrega de los actores, que todos están tratando de renovarse dentro de su personaje para quitar el cliché que uno va haciendo con los años de repetir un mismo personaje año tras año. Este año lo están tratando de remozar, espero que llegue a hacerlo, porque jugar con el verso es tan bonito y entre más entiende el actor el verso, lo puede decir con más énfasis, con más fuerza, con más soltura y con más sinceridad. ¿Qué nos hace falta para fortalecer la cultura del teatro en Guatemala? ¿O consideran que ya llegamos a un balance adecuado? ¿Qué falta por hacer? Yo pienso que parte de la cultura debería estar formada por el arte, y lo que creo yo que nos hace falta es tomárnosla en serio, es darnos cuenta de que en realidad el arte aporta a la cultura de nuestras sociedades, aporta para eliminar problemas sociales, para eliminar delincuencia, para abrir puertas, para dar futuros. Para eso aporta el arte. Pero como pues no hay muchos números que nos lo indiquen, es un poco más complicado visualizarlo. Pero es de esa manera en la que el arte contribuye a las sociedades y debemos tomárnoslo en serio. ¿Qué temporada tendrán? Pues Don Juan Tenorio 2018 se presentará en la sala Manuel Galich de la UP, zona 1, con el jueves 1 de noviembre, que es el día específico de la obra, con 2 funciones también, 4 y 8. Viernes, sábado y domingo, igual que esta semana, o sea, 8, 4 y 8 y a las 5 de la tarde el domingo, y con eso terminamos. Gracias por alimentar nuestro país de paz y esperanza a través del arte. A ustedes, gracias por acompañarnos allá en casa. Con esta información nosotros finalizamos esta emisión. Los invitamos a las 6 y 9 de la noche, como todos los días. Gracias, con permiso.